Número de Reynolds. El comportamiento de un fluido, como se indica acá, particularmente con respecto a las pérdidas de energía, que es lo que vamos a estudiar posteriormente, resulta ser bastante dependiente si el flujo es laminar o es turbulento. Entonces, vamos a estudiar si el flujo es laminar, como dice acá, o es turbulento, si es laminar o turbulento. Hay que dejar claro que vamos a ocupar esta fórmula que estamos haciéndole doble tic acá, en particular esa, porque vamos a trabajar con la viscosidad dinámica, pero esto hay que dejarlo claro que solamente es para secciones circulares, ¿ya? Es decir, tuberías o cañerías. Entonces vamos a decir que el número de Reynolds es esto que está acá, que es la velocidad por el diámetro por la densidad partido por la viscosidad dinámica. Entonces acá se deja claro lo siguiente. Número de Reynolds, en este caso críticos, para aplicaciones prácticas, cuando el flujo en una tubería se encuentra que si el número de Reynolds es menor a 2000, eso es laminar. Pero si es mayor a 4000, es turbulento. Y entre 2000 y 4000 es imposible predecir qué tipo de flujo es. Entonces acá tenemos que menor, cuando el número de Reynolds es menor a 2000, es laminar. Cuando el número de Reynolds es mayor que 4000, es turbulento. El problema dice así: determine si el flujo es laminar o turbulento en un tubo circular de 50 milímetros de diámetro y el flujo volumétrico es de 250 litros sobre minuto. Además se da la densidad y la viscosidad. Entonces, uno de los datos principales, uno es el flujo volumétrico y el otro es el diámetro. Después vamos a tomar en cuenta eso. Buscamos primero la velocidad para poder encontrar el número de Reynolds cuando tomaremos en cuenta esos datos. Entonces, primero lo que es el flujo volumétrico hay que convertirlo a metro cúbico sobre segundo. Entonces, de esa forma, primero amplificamos para poder eliminar lo que son los litros. Amplificamos por una fracción equivalente a 1, que sería esa, que sería 1 metro cúbico, son 1000 litros. Cancelamos los litros con los litros y queda en metro cúbico. Después amplificamos por otra fracción equivalente a 1 de la misma forma, donde se sabe que 1 minuto son 60 segundos. Pero el minuto debe quedar arriba para poder eliminarlo de forma cruzada y el segundo abajo. De esa forma va a quedar libre solamente el metro cúbico y el segundo. ¿Por qué? Porque hay algunos que se eliminan, como el minuto con el minuto y el litro con el litro. Si ingresamos eso a una calculadora sería así. Entonces aquí colocamos los 250, lo multiplicamos por una fracción, arriba va un 1 y abajo va el 1000. Esto lo cerramos, abrimos otra fracción, sería 1 dividido en 60. Cerramos, presionamos el igual y listo. Y nos da 4.166666, que es aproximado como 7 por 10 elevado a menos 3. Entonces, ¿cuál sería nuestro análisis? Y nuestro análisis sería el siguiente: calcular primero la velocidad media y luego el número de Reynolds. ¿Ya? Entonces, primero la velocidad media, que sería esa, y después el número de Reynolds. Entonces, el área la calculamos con esta fórmula. Entonces, vamos a decir que el área va a ser pi cuarto por el diámetro al cuadrado. El diámetro es esa cantidad, vale todo eso. Entonces lo colocamos acá como 0,05 metros.
Sería 0.25, que es lo mismo que un cuarto, el pi, por 0.05 al cuadrado. Igual, y nos daría. Y ahí me da 1,9634. 1,963435. Ya, pero esto es por 10 elevado a menos 3. Esto es metro cuadrado. Entonces anoto acá el área, que es 1,9635 por 10 elevado a menos 3, y esto es metro cuadrado. Bueno, como ya tengo el área, vamos a encerrar ahí. Ahora pasamos a calcular lo que es la velocidad. Sabemos que el flujo volumétrico es área por velocidad. Entonces, como es área por velocidad, vamos a pasar el área dividiendo. Vamos a estar dividiendo lo que es Q. Entonces va a ser que Q dividido por el área, que la tenemos ya, es la velocidad. Entonces la velocidad va a ser el Q, que es esta cantidad de acá. Entonces vamos a decir que el valor de Q es todo ese número. Entonces es 4,17 por 10 elevado a 3. Y esto es metro cúbico sobre segundo. Todo eso queda dividido por lo que es el área. Y el área es lo que encontramos ahora. Entonces el área vale todo ese número, que sería 1,9635 por 10 elevado a menos 3. Esto en metro cuadrado. Entonces la velocidad sería una fracción primero, el 4,17 exponente menos 3. ¿Es eso? Que anoté mal. Es menos 3. Y eso dividido en 1,9635. Eso nos va a dar un resultado incoherente. Corrigiendo ese error, y da 2,1238 aproximado. O 37, no. 2,1237 metros sobre segundo. Eso sería lo que es la velocidad. Teniendo la velocidad, la densidad, la viscosidad, el diámetro, calculamos el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds, aquí no está aproximado, ¿no es cierto? Tenemos la velocidad, el diámetro, la densidad y la viscosidad. ¿Qué dice la fórmula? Dice que el número de Reynolds ya va a ser la velocidad por el diámetro, por la densidad, y todo eso dividido por la viscosidad. Entonces el número de Reynolds simplemente reemplazamos. Comencemos primero con la velocidad. La velocidad vale toda esta cantidad. Entonces toda esa cantidad, ¿no es cierto?, la reemplazamos. Entonces esa cantidad es 2,1237 metros sobre segundo por lo que se conoce como el diámetro, que sería esa cantidad de ahí. ¿No? Diámetro sale ahí, vale eso, que es 0,05 metros. Y eso lo multiplicamos ahora por la densidad. Esa es la densidad. Entonces, si se dan cuenta, aparece esa letra de densidad y es eso. Y vale 1258 kilogramos metro cúbico. Todo esto queda dividido. Vamos a correr un poco eso. Ahí, para ir ordenado. En lo que es la viscosidad dinámica, que es esa que está ahí, que se mide en pascales sobre segundo. Ese es el símbolo de viscosidad y sería esa cantidad.
Entonces sería 9,6 por 10 elevado a menos 1, y esto es pascal por segundo. El resultado que da es un número adimensional, ¿no es cierto? Resulta primero una fracción y anotamos todo lo que está arriba. Y lo que está arriba sería toda esta cantidad. Toda esta cantidad lo anotamos en la calculadora, sin las unidades de medida. Aquí a veces se confunden porque algunas pueden estar al cubo. No, pero eso que está al cubo es la unidad de medida, no es el número. Hay que dejarlo claro eso para no cometer un error. Ingresamos todo lo de arriba, multiplicándolos, cada uno de los números, ¿no es cierto? Y bajamos nosotros y abajo colocamos el 9,6 y esto lo elevamos a menos 1. Eso es lo que vamos a hacer en la calculadora. En la calculadora colocamos una fracción, el 2,1237. Eso lo multiplicamos por el 0,05 por el 1258. Y simplemente la calculadora ahora voy a bajar para escribir el 9,6 y eso va elevado a menos 1. Simplemente colocamos el igual y nos da el resultado que sería de 139,15. 139,15. El número reino no tiene unidad de medida porque todas se debiesen cancelar. Pero acá no se cancela. ¿Por qué sucede eso? Porque para poder cancelarlas, la unidad no debe estar en pascales por segundo, sino en kilogramo partido en metro por segundo. Ya. Resulta que eso es lo mismo. Aquí voy a dar una explicación rapidita de esto. Tenemos pascal por segundo, pero el pascal es newton partido en metro cuadrado. Eso es pascal, y eso por segundo, ¿no es cierto? Por otro lado, sabemos nosotros que el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a colocar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y eso lo vamos a dividir en metro cuadrado, todo eso por segundo. Ya, me voy a ir para acá. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es multiplicar lo que está en el numerador. Va a quedar kilogramo por metro partido en segundo cuadrado, y eso partido en metro cuadrado. Todo eso por segundo. Entonces, si sigo con esto, podría multiplicar queda el kilogramo por metro, y abajo me queda el segundo cuadrado por metro cuadrado, y eso por segundo. Entonces, continúo acá. Entonces me queda kilogramo por metro por segundo partido en segundo cuadrado por metro cuadrado. Y aquí me puedo dar cuenta que puedo eliminar algunas cosas, como ese metro y ese segundo. Se va con ese cuadrado y ese cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Kilogramo partido por segundo por metro. O que es lo mismo, kilogramo por metro por segundo. Es lo mismo. Entonces, si yo trabajara en vez de esto, lo trabajara kilogramo partido en metro por segundo, si lo trabajara así, ahí sí se pueden eliminar todo, porque puedo eliminar el kilogramo con el kilogramo, ¿no es cierto? Si lo trabajo en pascales por segundo, no cuadra en la unidad de medida. ¿Ya? Y ahí me voy a dar cuenta que acá no queda nada. Ya, entonces vamos a decir que esa sería nuestra respuesta. Bueno, acá este problema dice que hay que determinar el rango de velocidad de flujo promedio para el cual el flujo estaría en la región crítica por una tubería de 150 milímetros. El diámetro donde fluye aceite pesado de densidad relativa a esa cantidad y de viscosidad a esa otra cantidad. Hay que determinar todo esto. Entonces los datos serían los siguientes. Tenemos lo que es el diámetro, que son los 150 milímetros, que a metro sería 0,15 metros. La densidad relativa por 1000 quedaría 906 kilogramos metro cúbico. La viscosidad y el número reino entre 2000 y 4000. Bueno, hay que determinar dos velocidades.
Acá coloqué la velocidad 2, pero es la velocidad 1 y es la velocidad 2. Entonces el análisis sería, hay que aplicar la misma fórmula de forma directa para los 2000 y para los 4000, y que nos den dos velocidades, una velocidad a los 2000 y otra velocidad cuando son 4000. Una máxima velocidad cuando el flujo es laminar. Entonces, en esa condición, vamos a decir que el número de Reynolds tiene una fórmula que es la velocidad por el diámetro por la densidad dividido por la viscosidad. Y todo esto lo vamos a dividir por la viscosidad. Entonces queremos saber la velocidad. Entonces aquí simplemente vamos a hacer un despeje. El número de Reynolds lo mantenemos, lo multiplicamos por la viscosidad y acá va a pasar dividiendo lo que es el diámetro por la densidad. Hay que despejar la velocidad. Después reemplazamos nomás. Primero reemplazamos el número de Reynolds, que vamos a trabajar con 2000 primero. Es el que reemplazamos primero. 2000. Y por la viscosidad, en este caso la viscosidad sería esta de acá. Entonces esa también la reemplazamos. Esa, ¿no es cierto? Que es 1,07 por 10 elevado a menos 1. Eso es pascales por segundo. Y todo esto lo dividimos en lo que es el diámetro. Entonces, el diámetro sería esa cantidad. Se sabe que esa cantidad es diámetro en metro. Se coloca acá. Son 0,15. Y eso después dice acá que es por la densidad. Entonces la densidad, resulta que la densidad es esta de acá. Entonces la densidad vamos a decir que ese es el valor que necesitamos. Y sería de 906. Entonces tengo que la velocidad para cuando es flujo laminar. Primero vamos a colocar una fracción con esa tecla. Ingresamos los 2000. Lo multiplicamos por 1,07. Con esta tecla de acá, al presionarla, tenemos el por 10 elevado a algo, y ese algo es menos 1. Bajamos y abajo escribimos 0,15 multiplicado por 906. 906, presionamos el igual y lo entregamos en forma decimal. Entonces la velocidad es 1,57 metros sobre segundos. Ahí tendría la velocidad. Esa es la velocidad cuando es flujo laminar, la máxima velocidad posible. Ahora, la velocidad mínima para que sea turbulento. Lo único que cambia, de hecho, yo lo que voy a hacer, de hecho voy a copiar todo esto de acá. Lo copio y lo pego aquí. Ahí la voy a pegar. Lo único que voy a hacer es cambiar el 2000 por 4000. Ya, entonces ahora lo voy a cambiar por 4000. Ahí estaba, coloco 4000. Ese es el cambio que realizo. Y lo mismo puedo cambiarlo en la calculadora. Borro todo, borro el 2000 y coloco 4000. Porque todo lo otro es lo mismo. Y ahí me da la otra velocidad que es 3,15. Entonces la velocidad de acá es 3,15 metros sobre segundo. Ahí tendría la velocidad. Entonces, se podría concluir lo siguiente, que la velocidad va a estar entre el 1,57 y el 3,15. Esa es la región crítica, donde no se sabe si es laminar o turbulento. Por un tubo fluye agua. Esta agua está a 20 grados Celsius. Dice que la velocidad de flujo es esa, que sería lo que es el caudal por la unidad de medida que se entrega ahí. Y dice que el número de Reynolds serían los 20.500.
Si el agua en esta condición tiene una densidad de 9,98 kilogramos metro cúbico y la viscosidad tiene este valor, determine el diámetro. Entonces, en la recopilación de los datos quedaría de la siguiente forma. Primero tenemos lo que es el flujo volumétrico, que sería esa cantidad. Acá lo tenemos convertido a metro cúbico sobre segundo, esto ya se explicó. El número de Reynolds, que sería esa cantidad. La densidad, que sería esa cantidad. Y la viscosidad, que sería esa otra cantidad. ¿Qué se pide? El diámetro. Esa es la incógnita. Entonces, ¿cómo este es el análisis que tengo diseñado yo? Entonces, para sacar el número de Reynolds, donde está el diámetro ahí, que es lo que se pide, se ocupa esa fórmula. Ahora, ¿pero cuál es el problema? El problema es que yo no tengo la velocidad, y la velocidad está relacionada con la de flujo volumétrico, que es esa, que al despejarla queda así, que eso es lo que hacemos comúnmente. De la despejamos y colocamos el caudal y el área y sacamos la velocidad, y esa velocidad la ocupamos acá. Pero resulta que el área en sí tiene el diámetro acá también, entonces tendría dos incógnitas con dos ecuaciones distintas. Entonces lo que podemos hacer es mezclar esta ecuación o colocar el valor de esa ecuación ahí. Entonces cuando yo reemplace esto acá, va a quedar reemplazado en esa ecuación. Y esa ecuación no va a tener ya la velocidad, va a tener diámetro, densidad, número de Reynolds, que sería eso, y la viscosidad. La única incógnita, diámetro. Entonces hice mezclar las tres ecuaciones para tener solo una incógnita, que es el diámetro. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a mezclar la 2 con la 3. Entonces cuando mezclamos la 2 con la 3, recuerde que la otra decía que era área pi cuarto por diámetro cuadrado. Entonces, como se sabe que la velocidad va a ser Q dividido por el área, y el área es pi cuarto por diámetro cuadrado. Entonces puedo decir que la velocidad, aplicando extremo con extremo, medios con medio, todo este bloque de acá, todo esto, lo puedo pasar acá arriba pero invertido. Es decir, me quedaría el 4 arriba y el pi abajo. Entonces quedaría 4 por Q y abajo me va a quedar el pi por diámetro al cuadrado. Eso es extremo con extremo, medios con medio. Por ejemplo, un extremo sería el 4 por el Q. Y el medio sería el pi con el diámetro al cuadrado, que multiplica el 1 que está bajo la Q. Eso es lo que se hizo. Entonces esta ecuación la voy a llamar ecuación 4, que sería un despeje. Y esa ahora voy a tener que mezclarla con la 1. Entonces ahora voy a mezclar la 4 con la 1. Voy a decir ecuación 1 y 4. Entonces cuando yo mezcle esas dos ecuaciones, la 1 y la 4, va a resultar lo siguiente. Sabemos que la 1 es el número de Reynolds, es la velocidad por el diámetro por la densidad, y todo esto dividido por la viscosidad. Entonces en la velocidad voy a reemplazar lo que tengo despejado acá. Entonces me va a quedar que el número de Reynolds va a ser la velocidad, que ahora está dado como 4 por Q dividido en pi diámetro al cuadrado. Y eso por diámetro por densidad. Ya, entonces esto lo voy a bajar un cachito ahí para que quede ahí. Entonces ahora todo esto lo vamos a dividir por la viscosidad. Recuerde que cuando multiplicamos término a término, si tengo AB por C por D, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Los de arriba con los de arriba, los de abajo con los de abajo. Si hago eso, me quedaría 4Q por diámetro por densidad. Todo eso dividido en lo que está abajo, que es pi diámetro al cuadrado. Voy a mover un poco esto por ahí para que me quede más ordenado. Ahí. A ver, ajustar esto mejor. Ahí. Ya. Y abajo queda solamente la viscosidad.
pero esta viscosidad está partida por un imaginario. Entonces aplico extremo con extremo y medios con medios. Entonces extremo con extremo lo anoto arriba el resultado. Pero voy a comenzar acá con el desarrollo. Ya, entonces acá va a ser el número de Reynolds. Los extremos sería el 1 por 4Q diámetro densidad. Y los medios sería la viscosidad por pi por diámetro al cuadrado. Pero aquí yo puedo eliminar ese diámetro con uno de los que está ahí, porque esos son diámetro por diámetro, porque sea diámetro cuadrado. Entonces de esta forma nos está quedando que el número de Reynolds es 4Q por densidad. Y eso dividido en la viscosidad por pi por diámetro, que este diámetro sería la incógnita. Entonces ese diámetro, ese de ahí, lo voy a pasar multiplicando, y el número de Reynolds dividiendo. Voy a hacer una especie de cambiazo, un trueque. Va a quedar 4Q por la densidad dividido por la viscosidad por pi por el número de Reynolds. Y ahora simplemente reemplazo. Entonces al reemplazar, reemplazo cuánto vale el Q, entonces veo cuánto vale el Q. No lo tengo acá. Lo tengo acá. El Q vale eso. Entonces este valor es el Q, que es 5 por 10 elevado a menos 3. Entonces ahora estamos resolviendo acá. Es 5 por 10 elevado a menos 3. Y ahora, ¿qué dice después? Después dice que lo tengo que multiplicar por la densidad. Y la densidad vale esa cantidad. Entonces, como eso es densidad, vale toda esa cantidad. 9,98. Entonces reemplazamos acá 9,98. Y todo eso lo dividimos en el valor correspondiente a la viscosidad dinámica. Entonces ahora la viscosidad dinámica, que es esa, es 1,02 por 10 elevado a menos 3. 1,02 por 10 elevado a menos 3. Ya, y eso por pi. Y eso a su vez por el número de Reynolds. Entonces dentro de los datos, el número de Reynolds que tenemos nosotros es esa cantidad de ahí. Dice número de Reynolds, vale eso, que son 20.500. Entonces serían los 20.500. Entonces todo esto lo ingresamos a una calculadora. Entonces primero ingresamos una fracción, el 4, después por, sería 5, esa tecla. Eso es para que aparezca por 10 elevado y colocamos menos 3 por 998, ¿no es cierto? Bajamos con esa 1,02 con esa misma y colocamos el exponente, que en este caso es menos 3 por Shift y esa tecla para que aparezca el pi, y eso lo multiplicamos por 20.500. Presionamos el igual. Y nos da 0,304 aproximadamente. Esto se mide en metros. De esta forma podemos decir que el diámetro es de 300 milímetros. Bueno, para ser más exacto, no es 300, sino que 304. Ahí sí. 304 milímetros de diámetro. Y así hemos terminado.